Principios de 1945. Mares grises frente a la costa de Japón. Un F-4U Corsair estadounidense se queda sin motor tras una falla, ameriza sobre el Pacífico y deriva. El piloto se pone a salvo. Llegan lanchas de patrulla. En poco tiempo, tripulaciones japonesas forcejean para subir a una barcaza, un caza golpeado pero en gran parte intacto. Aún no lo saben. Pero lo que han recuperado es una ventana a la industria del enemigo tanto como a su poder aéreo. Durante casi 3 años, los pilotos japoneses se habían enfrentado a este caza estadounidense en las Islas Salomón, en Rabaul y en Filipinas. Y ahora sobre las islas principales de Japón. Respetaban su velocidad, su potencia de fuego y su resistencia, pero nunca habían examinado uno a fondo. La historia del encuentro de Japón con el F-4U Corsair no es solo un relato de aviones capturados, es el momento en que los especialistas de aviación de Japón enfrentaron toda la magnitud de la ingeniería y la capacidad de fabricación de Estados Unidos. El linaje del Corsair se remonta a 1938. Fue una respuesta radical a la exigencia de la Marina de un caza capaz de 400 millas por hora en vuelo nivelado. El equipo de Chance Boat, dirigido por Rex Basel, construyó el avión alrededor del Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 18 cilindros. Era un motor de 2000 caballos de fuerza en sus primeras versiones, con potencial para más a medida que mejoraban el combustible y la sobrealimentación. Para absorber esa potencia, le montaron una hélice Hamilton Standard Hydromatic de 13 pies y 4 pulgadas, la más grande instalada hasta entonces en un caza monomotor. El desafío de ingeniería fue inmediato. Cómo dar despeje al suelo para una hélice tan grande y mantener un tren de aterrizaje compacto y resistente para uso en portaaviones. La solución se volvió su rasgo distintivo. En lugar de alas rectas, el equipo creó un ala de gaviota invertida. Las raíces de las alas bajan desde el fuselaje y luego suben hacia las puntas. Eso permite piernas del tren de aterrizaje más cortas y el despeje correcto de la hélice. También reduce la interferencia aerodinámica en la unión entre ala y fuselaje. El prototipo XF-4U-1 voló el 29 de mayo de 1940. Ese otoño, el avión marcó una velocidad sobre el suelo de 405 millas por hora con viento de cola entre Stratford y Hartford. Fue prueba de que la meta de la Marina estaba al alcance. Los aviones de combate de serie se acercarían a 380 millas por hora en las primeras versiones y subirían desde ahí conforme el tipo maduró. El análisis de Japón se centró principalmente en el Arsenal Técnico Aeronaval de Yokosuka y en el Instituto de Investigación del Ejército en Tachikawa. Eran organismos que ya habían estudiado modelos aliados capturados antes. Esta vez el fuselaje estaba sorprendentemente intacto. A pesar de la exposición al agua salada, la estructura mostraba pocos daños de combate. Los ingenieros empezaron con fotografía métrica, envergadura de un poco más de 40 pies y 11 pulgadas. Longitud apenas por encima de 33 pies, la geometría del ala plegada y las bisagras robustas hacían práctico el almacenamiento en portaaviones. El ala de gaviota invertida llamó la atención de inmediato. Los diseñadores japoneses entendieron por qué funcionaba. Pero también notaron la carga de fabricación. Curvas compuestas, ángulos precisos y herramental de alta calidad para mantener cada panel y cada costilla dentro de especificación. Una sorpresa estaba en las superficies externas del ala. Detrás del larguero principal, en los paneles externos, los revestimientos eran de tela, lo mismo que los alerones, los elevadores y el timón. Para 1944 a 1945, la mayoría de los cazas avanzados eran de metal en su totalidad. Entonces, ¿por qué tela? Peso donde las cargas eran bajas. Revestimientos de tela cuidadosamente dopados ahorraban aluminio y simplificaban reparaciones, sin penalizar en zonas de esfuerzo ligero. Fue un recordatorio de que un diseño inteligente no se trata solo de fuerza máxima, se trata de poner la fuerza donde importa. Dentro de las alas, el larguero principal se reveló como una pieza forjada masiva y de alta calidad. Los ingenieros japoneses conocían la teoría. La sorpresa vino de la ejecución. Forjas de aleación de aluminio de este tamaño, con propiedades uniformes y defectos mínimos, reflejaban una base industrial capaz de trabajo pesado en prensas de manera constante y de tratamientos térmicos exactos. Las costillas estampadas y los herrajes mecanizados mostraban tolerancias ajustadas y repetibilidad. En 1945, las fábricas japonesas estaban golpeadas por la escasez y los bombardeos aéreos. Les costaba mantener este nivel de consistencia. El armamento contaba una historia similar. 6 ametralladoras Browning AN-M2 calibre .50 iban ordenadas en las alas, con cajas de munición.
sistemas de alimentación y conductos de expulsión integrados como un sistema completo. Las ametralladoras eran confiables. Las rutas de alimentación eran tolerantes. El acceso de mantenimiento era sencillo. El hallazgo de 150 libras de blindaje en la cabina y de un panel grueso de vidrio resistente a las balas reforzó la impresión sobre la filosofía de diseño estadounidense. Supervivencia incorporada desde el inicio, posible gracias a abundantes caballos de fuerza. El Corsair demostró que el peso de protección podía convivir con alto desempeño cuando la industria podía entregar motores potentes, combustible de alto octanaje y una integración precisa de la estructura. El motor dominaba el R2800 Double Wasp, 2 hileras de 9 cilindros, 2800 pulgadas cúbicas, era una obra maestra. Los ingenieros japoneses ya habían visto R2800 antes, pero rara vez en un estado que permitiera un estudio a fondo. Cilindros, pistones, anillos, cojinetes y trenes de engranajes mostraban un mecanizado y un acabado meticulosos. Los arreglos de sobrealimentación variaban según el modelo. Unidades de 2 velocidades en los primeros F4U1, sistemas de 2 etapas en versiones posteriores como el F4U4. En todos los casos, la instalación reflejaba un conocimiento profundo del flujo de aire, la gestión térmica y la calidad del combustible, gasolinas estadounidenses de 100 sobre 130 y después de 115 sobre 145 octanos. Lubricación robusta y control de fabricación. Todo eso permitió que estos motores cumplieran o superaran sus potencias nominales de forma habitual durante largos intervalos de servicio. Los motores japoneses, limitados por materiales y combustible, a menudo batallaban para alcanzar sus potencias teóricas y mantenerlas. El sistema de hélice era otra frontera de precisión. Una Hydromatic enorme de paso variable. La fabricación de las palas, la hidráulica del cubo y los controles del gobernador exigían tolerancias exactas. Era difícil sostenerlas sin máquinas herramienta avanzadas y cadenas de suministro estables. En toda la estructura del avión, los detalles se acumulaban. Tanques de combustible autosellantes hechos de capas de compuestos de goma que se hinchaban al perforarse. Arneses de cableado bien agrupados y aislados con conectores estandarizados. Puntales del tren de aterrizaje y conjuntos de retracción que operaban con suavidad a pesar de su complejidad. La impresión general era de uniformidad. Desde grandes forjas hasta pequeños sujetadores, los materiales y la mano de obra eran de alto nivel en forma uniforme. La experiencia de combate ya insinuaba esto. Cuando el Corsair entró en servicio, no llegó perfecto. Su debut de combate en febrero de 1943 fue duro. Las pérdidas cerca de Bougainville llevaron a una reevaluación táctica. Los pilotos estadounidenses se adaptaron. Aprendieron que las fortalezas del avión estaban en el picado, la trepada y la velocidad. Tácticas de picar y salir, no peleas de giro a baja velocidad. Segundo teniente Kenneth A. Walsh de la BMF 124 se convirtió en el primer as del Corsair al aplicar estas lecciones con disciplina. Con el tiempo, el modelo evolucionó. La cúpula tipo birdcage dio paso a una cabina elevada para mejor visibilidad. Pilotos británicos de portaaviones perfeccionaron una técnica de aproximación en curva para domar las peculiaridades del Corsair al aterrizar en portaaviones. Rieles para cohetes y soportes para bombas lo volvieron un cazabombardero formidable. Para Okinawa, en 1945, los Corsair volaron miles de salidas de apoyo aéreo cercano. Ganaron el apodo de Ángeles de Okinawa. Los pilotos japoneses vieron los resultados. Desde la cabina de un Cero, te enfrentabas a un avión que podía picar más rápido, trepar mejor y correr más que tú. Aguantaba daños y pegaba duro con 6 ametralladoras .50 o más tarde con 4 cañones de 20 milímetros. Pero solo al desarmar un ejemplar capturado, los ingenieros pudieron rastrear esas realidades del campo de batalla y vincularlas con la calidad de las aleaciones, los acabados de superficie, los útiles y montajes de producción, los procedimientos de inspección y la infraestructura nacional de combustibles y lubricantes que los respaldaba. El momento fue cruel. A comienzos de 1945, mientras técnicos de Yokosuka medían y documentaban el Corsair, los B-29 incendiaban ciudades. La flota había sido destrozada en el Golfo de Leyte, Iwo Jima había caído y Okinawa estaba bajo asalto. Los informes de Yokosuka y Tachikawa fueron profesionales, precisos y sin concesiones. En casi todas las categorías examinadas, la tecnología estadounidense superaba las capacidades japonesas.
No era una brecha pequeña ni fácil de cerrar, representaba años de desarrollo industrial, herramientales avanzados, control estadístico de calidad y recursos abundantes. La evidencia sugiere que más de un Corsair cayó en manos japonesas, y que al menos una célula pudo haber sido reparada hasta condición de rodaje o incluso de vuelo, aunque la prueba definitiva de ensayos en vuelo sigue siendo esquiva. Al final de la guerra, el Corsair había acumulado un historial de combate formidable. Se cita a menudo una proporción oficial de derribos de cerca de 11-1, 2.140 aviones japoneses derribados por 189 Corsair perdidos por acción enemiga. Números así reflejaban algo más que la estructura del avión. Se trataba de entrenamiento de pilotos, logística, repuestos, mantenimiento estandarizado y la capacidad de desplegar y sostener miles de máquinas de alto rendimiento al otro lado de un vasto océano. Vought, Goodyear y Brewster construirían más de 12.000 Corsair, un volumen que Japón no podía igualar en 1945. Cuando las fuerzas de ocupación entraron a Yokosuka, encontraron aviones aliados capturados, dispositivos de prueba, fotografías y reportes detallados, el rastro en papel del tramo final de la guerra. Para los ingenieros japoneses, las lecciones del Corsair no terminaron con la rendición. En los años siguientes, mientras la industria se reconstruía, el enfoque pasó a la calidad, la precisión y la mejora continua. La colaboración de la posguerra, nuevas normas y un enfoque implacable en el proceso ayudarían a transformar a Japón en una potencia manufacturera. El propio Corsair siguió en servicio, voló como cazabombardero en Corea y con fuerzas aéreas extranjeras hasta los años 60. Sus últimas victorias en combate, irónicamente contra otros Corsair, llegaron en 1969 sobre Centroamérica. Desde su primer vuelo en 1940 hasta sus últimos disparos casi 3 décadas después, demostró ser uno de los diseños más exitosos y duraderos de la aviación. Para los ingenieros japoneses que arrastraron un F-4U manchado de sal a un hangar a principios de 1945, esa resistencia ya era visible, no solo en las líneas elegantes del avión, sino en las certezas silenciosas de su metal, de sus sistemas y del mundo industrial que lo creó.